La Fundación Antoni Tàpies. Primero, ¿sabéis quién es Antoni Tàpies? ¿Sí? Vale, pasamos. ¿Quién es? ¿Quién es Antoni Tàpies? No sé. Bueno, entonces Antoni Tàpies creó la fundación en 84. Es interesante porque cuando leemos los estatutos, él se pensó cuál era el lugar de la institución dentro del panorama histórico de la ciudad de Barcelona, de Cataluña y de España en 84, que era pocos años después de la dictadura. O sea, hay que imaginaros en España que no, y Ninfa pueda corregirme porque como se puede oír no soy española ni catalana. Entonces no había realmente instituciones de arte moderno y contemporáneo. Lo que sí que había son proyectos como el Espai 13 a la Fundación Miró, o el MACBA no existía en 84, o el Reina Sofía era muy lejos de lo que es ahora. Y Antoni Tàpies es un artista que se educó con los libros. O sea que básicamente lo que es solamente viajando, exponiendo, que vio exposiciones. Y su influencia va del arte románico a lo contemporáneo, a la física, la ciencia, filosofía, etc. Si os cuento esto, es que él, cuando creó la fundación, porque la gente me pregunta, ¿pero hacéis exposiciones? Pues sí, porque el primer objetivo era la promoción del arte y del pensamiento contemporáneos y modernos. Y en segundo lugar, el estudio de su propia obra. O sea, la colección que tenemos, después explicaré, es de la obra de Antoni Tàpies, pero la función, o sea que hablamos de la fundación como su obra viva, porque realmente él que dio la colección de las obras. ¿Más despacio? ¿Sí? Ostras, es que pensaba que hablaba muy... Es que quería muy tranquilo y que al lado de vosotros y vosotras cuando me habléis... Vale, entonces no voy a repetir. Entonces la fundación sí que la idea era realmente organizar exposiciones de arte moderno y contemporáneo. Y Antoni Tàpies es alguien que trabajó desde 45 hasta 2010. Murió pocos años después, y entonces siempre explico que es un artista del siglo XX y el siglo XXI, los que nos da todo un panorama o sea que no podemos definirnos como contemporáneo, porque podríamos hacer arte primitivo o llamado primitivo, porque él en su propia colección abarcaba todo esto. Y lo único también, porque esto hace relación con la presentación de César, es que cuando Antoni Tàpies pensó la fundación, también la pensó como una manera de mantener un patrimonio, y se ubicó y está ubicada en una antigua casa editorial, que es un primer proyecto modernista de Domènech Muntaner, que se construyó a finales del siglo XIX, principio del XX, y que funcionó como casa editorial. O sea que es un ejemplo de arquitectura entre el modernismo y la industria, que se convierte en espacio cultural, que son modelos que bueno, dan a pensar también entre privado y público, dan a pensar de cómo se puede pensar. O sea que cuando pienso la fundación, siempre pienso también en el edificio. Y además él dio libros para crear una biblioteca. Lo dejo aquí, lo siento si hay preguntas luego. Este es tuyo. Ah, sí, es mío. Creo que los dos han hablado mucho de la arquitectura, de la importancia de la arquitectura, porque estos días, el primer día tuvimos una charla acerca de los museos, y Serge Guilbault, que fue quien nos hizo esta maravillosa conferencia, se refería a museos contemporáneos, museos que se han empezado a construir de los 80 para acá, en donde la arquitectura se ha vuelto lo más importante. Bueno, en el Guggenheim es un edificio que en los años 50 fue muy importante, pero después hemos visto otro tipo de museos como el Guggenheim de Bilbao, en el que la arquitectura a veces se convierte en algo mucho más importante que el contenido que tiene. Y la Caixa de Barcelona, me gustaría que después de que hables un poco acerca de la fundación, también nos hablaras un poco, porque es un edificio emblemático y tiene mucho que ver también con la idea que tenía Tàpies un poco más abajo, en el Paseo de Gracia también. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte, María Inés, que me hayas invitado a esta conferencia, a esta mesa redonda, y también a esta feria, que me ha parecido estupenda. Bien, la Fundación La Caixa.
La Fundación La Caixa pertenece a La Caixa, que es un banco especialmente, bueno, de origen catalán, que ahora se ha expandido por toda España. Es uno de los bancos más importantes que hay en España. En el año 1979 decidieron fundar o crear la fundación que vivía o que se creaba con los beneficios del banco. La fundación entonces es una institución sin ánimo de lucro. Es una institución muy ambiciosa, con un presupuesto realmente importante desde el principio, que está dedicada a varios ámbitos: al ámbito social, al cultural y al científico. En el año 79 y a principios de los 80, la parte cultural era realmente muy importante. Era la que tenía la mayor parte del presupuesto, porque el banco creyó que era el momento de activar los procesos culturales en nuestro país. Actualmente, y especialmente con la crisis que estamos sufriendo en nuestro país, es al revés. El 75% del presupuesto de esta fundación, que es muy grande, se va a la parte social. ¿Qué es la parte social? Bien, pues empezamos teniendo hospitales, ahora ya no los tenemos, pero invertimos estos recursos en muchísimas cosas, desde programas de la pobreza infantil, programas para la tercera edad, programas para investigar las vacunas del SIDA, para el cáncer, bien, hay muchísimos programas en la parte social. Y la parte cultural, que es la que ahora ya voy a centrarme, bueno, antes de la cultural quizás mencionar que la parte científica también es muy importante, porque tenemos un gran museo de la ciencia en Barcelona. La parte cultural nos centramos básicamente en exposiciones de arte, en la colección de arte contemporáneo, en programas de música, en programas educativos de todo tipo, y luego tenemos varios centros de exposiciones. Uno muy grande en Barcelona, de 12.000 metros cuadrados, después otro en Madrid, 4 en diferentes ciudades de Cataluña, otro en Palma de Mallorca. En marzo abrimos otro centro, lo que los llamamos, por cierto, Caixa Forums. Lo vamos a abrir en Zaragoza y dentro de unos 3 años habrá otro en Sevilla. Por lo tanto, realmente actuamos en casi toda la península ibérica. La arquitectura, sí. Bueno, una cosa antes, es muy importante también pensar en cómo nacimos antes de pasar a la arquitectura. En el año 79-80, realmente, como ya ha dicho Laurent, en España la cultura realmente era muy al menos las instituciones estaban en un estado muy precario. No habían colecciones de arte contemporáneo institucionales. Coleccionismo realmente era escaso, exposiciones de arte habían muy pocas. Realmente las primeras instituciones que empezaron a hacer exposiciones fue la Fundación Marc y la Fundación La Caixa. En un principio lo que hizo la Fundación La Caixa era como abrir las puertas del país, abrir las fronteras y traer exposiciones de arte internacional. Hay algunas emblemáticas que todo el mundo recuerda y realmente pues, fue muy importante para la sociedad del momento. Y en el
pocos después, en el año 82, ya se empezó a pensar en que se tenía que crear una colección, pero eso ya hablaremos luego. Y fue una de las primeras colecciones de arte contemporáneo del país. O sea que el papel de la Fundación La Caixa para poner de alguna manera a España en el mapa internacional fue importante a nivel artístico y cultural. La arquitectura. Nosotros empezamos en Barcelona en un pequeño palacio que era una casa de una familia de principios del siglo, también modernista, y allí hicimos realmente exposiciones emblemáticas. Pero en el año 2002 abrimos un gran centro, que es el CaixaForum, que quizás algunos de ustedes conocen. Era una antigua fábrica textil de un arquitecto coetáneo al de la Fundación Tapies, un estilo más o menos similar, también coetáneo de Gaudí. Es una fábrica espléndida, uno de los ejemplos de arquitectura civil de Barcelona, que ya a principios de siglo ganó varios premios. Y durante mucho tiempo, especialmente durante la Guerra Civil y hasta el año 60, estuvo la policía montada, era un cuartel. Y entonces ustedes pueden imaginarse en qué estado encontramos el edificio. Lo tuvimos que restaurar en el año 95, cuando finalmente lo pudimos, porque era de la Caixa desde los años 60, pero pudimos entrar a partir del 95, hicimos una restauración espléndida, y bien de fábrica textil, después de cuartel de la policía, pasó a ser pues lo que decimos normalmente usualmente en la fundación, una fábrica de cultura. Y en Madrid es un caso similar, era una fábrica de electricidad, en pequeñito, como la Tate Gallery, la Tate Modern, que también era una fábrica de electricidad, pero en Madrid es pequeñita, y fue remodelada por unos arquitectos, los mismos de la Tate Modern, Herzog y de Merón. Hicieron una obra fantástica, es uno de los edificios emblemáticos ahora en Madrid. O sea que siempre hemos remodelado edificios fabriles. Y ahora, por primera vez, hemos construido un edificio de nueva planta en Zaragoza que inauguraremos en marzo. Carme Pinós es una arquitecta catalana. Bueno, muchas gracias. Y ahora quisiera que empezáramos ya a hablar acerca de las colecciones. Quisiera empezar por Ana, que Ana no le pedí que presentara su institución, ella sola es una institución, pero me estaba refiriendo a instituciones con un edificio, aunque usted también tiene una oficina. Pero quisiera que empezara a explicarnos un poco qué es la figura del asesor, porque creo que para muchos de nosotros todavía nos puede parecer un poco extraño. Estábamos pensando estos días, algunas de las personas hablaban de qué es una colección. Una colección es acumular y acumular y acumular, pero no, finalmente estaría muy bien darse cuenta que una colección no es necesariamente acumular, es tal vez escoger algo que nos interese en determinada dirección. Y es interesante que Ana nos cuente cómo trabaja, para quién trabaja y por qué existe esa figura del asesor. Gracias, María Inés. Nuevamente gracias, y gracias a mis panelistas, compañeros, que somos en muchos casos viejos amigos. De arquitectura se equivoca. Nosotros tenemos muchos espacios con los cuales podemos trabajar, y en muchos casos con grandes arquitectos, gracias a los clientes que asesoramos. Entonces, tenemos, a comparación de ustedes, casi que un abanico de posibilidades frente a la arquitectura. De todas maneras, sí es cierto que tenemos una oficina, y justamente como tenemos un abanico de posibilidades con respecto a la arquitectura, tenemos un abanico de posibilidades con respecto a la gente con la que trabajamos y el tipo de colección que podemos hacer. Un asesor es una persona que acompaña al coleccionista en ese largo paseo y larga
búsqueda de encontrar aquellos objetos que para sí y para las razones por las cuales colecciona tienen un sentido importante. Dentro de eso, pues trabajamos inclusive en varios campos, de la misma manera que ustedes como instituciones lo hacen, es decir, en el caso de Laurence con obra desde precolombina o prehispánica o prehistórica, o en el caso de ustedes, pues otro tipo de colecciones. Y nosotros también en algunos casos trabajamos con diferentes formas de interpretación del modernismo. Particularmente, un asesor es una persona, y es claro identificar esto. Yo creo que a través de la historia todos los grandes coleccionistas han tenido personas con quien tener un diálogo y personas que les han ayudado a crear las grandes colecciones que tienen. Tradicionalmente esta figura le pertenecía a lo que hoy llamamos vulgarmente un dealer. Y hoy en día, o recientemente, en los últimos 30 años en Estados Unidos y más recientemente en el mundo, pero con mucho auge en los últimos 10, se ha creado la profesión de asesor. Y hay una diferencia entre un dealer y un asesor, que es muy importante de tener en cuenta, y es la siguiente. Un asesor no tiene galería, un asesor no tiene inventario, y un asesor trabaja con el comprador, no con el vendedor. Entonces hay una ética profesional ahí que es importante diferenciar, y en el caso de la asesoría justamente son los 3 lemas más importantes de cómo se trabaja con el coleccionista. Nuestro cliente es el coleccionista, y nuestra labor y nuestro compromiso con el coleccionista es ir donde tengamos que ir, y en muchos casos implica muchísimos viajes, a encontrar la pieza que estamos buscando para la colección. Bueno, pues entonces ya que empezamos a hablar de colecciones, me gustaría que Laurence nos hablara un poco más acerca de la colección de la Tapies. ¿En qué momento, bueno, ya hablaste un poco de que Tapies decide crear la fundación, pero en qué momento decide qué es lo que la fundación debe tener? No solamente con relación a la obra, sino también con relación a los libros, porque creo que una gran parte de la fundación es la magnífica biblioteca que tienen en el segundo piso. Solamente una precisión, es que la colección que está a la Fundación Antoni Tàpies solamente es de obras de Antoni Tàpies. O sea, él tenía una colección privada que empieza en el arte sumeriano hasta Pollock o Louis Bourgeois, pero esto pertenece a la familia. Es cierto que estamos hablando de, bueno, si queremos exponerla, podemos exponerla, pero esto pertenece a la familia. Entonces, la Fundación Antoni Tàpies solamente tiene en la colección obras de Antoni Tàpies. Entonces, cuando se abrió la fundación en 90, él hizo una selección. Justamente estamos también de momento con una exposición que Antoni Tàpies y sobre todo su mujer, Teresa, hacían una primera selección de obras que se guardaban dentro del estudio y dentro de la familia. Y la fundación fue como una extensión pública de esta colección. O sea que cuando se seleccionó era como momentos claves de la obra de Antoni Tàpies, que, bueno, con las materias, los objetos, y en 90 cuando se abrió ya con esta colección, y a partir de 90 la fundación recibió de Antoni Tàpies y su familia una obra por año, y en términos de biblioteca lo que era básico para él era el arte no occidental. O sea, otra vez, era realmente dar acceso a lo que la gente no tenía acceso al principio, o sea que la base es realmente no occidental. Actualmente la biblioteca ha crecido según las exposiciones temporales de otros artistas, otros temas, más hacia un pensamiento contemporáneo, y es mucho más amplio. Y como he dicho a María Inés y varias personas, hoy lo que hablaremos, espero a continuación, para nosotras es más el uso de esta colección, cómo se puede devolver al uso público algo que finalmente está en un estado privado, para decirlo de esta manera. O sea que yo también digo que la colección es como paraguas, protección, marco para dar visibilidad a otros artistas en comparación. Ninfa, ¿nos podrías contar un poco, bueno, ya situaste un poco lo que es la Caixa a nivel del Estado español, pero estaría importante que nos hablaras un poco más acerca de la colección, específicamente cómo se empieza a comprar y cómo poco a poco, ayer nos contabas que a través de las décadas la colección también ha cambiado un poco de dirección, entonces estaría
pues me gustaría que nos dijeras por qué ha cambiado de dirección y de qué forma ha afectado también el conjunto de la colección. Sí. A ver, como he dicho antes, la colección empezó a gestarse en el año 82 y en el año 85 ya como se compró la primera obra. Debemos pensar en la situación española, que ya lo he apuntado antes, de ese momento, en que España salía de una dictadura y no había coleccionismo ni arte contemporáneo. Recuerden, no había el Museo Reina Sofía, ni existía el MACBA, ni ningún museo de arte actual. Y claro, el problema era cómo empezar una colección en un país en que no hay ni tradición de coleccionar arte contemporáneo. Las primeras adquisiciones procedieron de una exposición que se hizo en la Caixa de pintores muy jóvenes, que eran pintores de esos primeros años de los 80, una pintura muy expresionista, todos españoles. Esa exposición tuvo tanto éxito en España, digo en España porque se inauguró en Barcelona y luego rodó por toda España, que la Caixa decidió comprar una obra de cada uno de los 26 pintores por ejemplo, el más famoso de todos es Miquel Barceló, pero García Sevilla, Broto, Franquesa fueron importantes en ese momento, pero ahora creo que no tanto, al menos internacionalmente. Bien, entonces se decidió hacer una colección internacional y para ello se creó un consejo asesor. Un consejo asesor formado por expertos internacionales, la mayoría pues eran directores de museos. En aquel principio había un artista, luego esto no se ha repetido más, y naturalmente las personas que trabajaban en ese momento en la Caixa, la directora de la parte cultural de la Caixa, que es María Corral, que a lo mejor a ustedes les suena porque tiene una gran trayectoria, es el alma mater de esta colección. La primera obra que se compró fue una gran instalación de Joseph Beuys, que ahora se puede ver de forma permanente en CaixaForum Barcelona. Pero lo que se intentó en un principio era buscar aquellos artistas internacionales que tuvieran una relación o una influencia en el arte joven español. Y se empezó coleccionando arte povera y minimal art en esos momentos, pero siempre buscando una relación con los artistas españoles que se iban incorporando en la colección, porque uno de los objetivos primeros en ese momento era situar el arte español en el mapa internacional, porque los artistas españoles no habían estado aislados, sino que conocían perfectamente lo que se estaba haciendo fuera, pero en el extranjero no se conocía lo que estaban haciendo los artistas españoles. Entonces la colección lo que pretendía es crear un diálogo y una relación entre todos estos artistas. Bien, la colección siguió avanzando a lo largo de los años 80, adquiriendo artistas de los más representativos de esa década, y en los 90 continuamos adquiriendo arte muy contemporáneo, muy del momento. Durante los 90 quiero hablar de una actividad muy importante que hizo esta colección. Aunque nosotros teníamos ese espacio pequeño en Barcelona y otro en Madrid, no los que tenemos ahora, y hacíamos de vez en cuando exposiciones,
esa colección básicamente estaba en los 80 en el almacén, pero en los 90 se decidió darla a conocer, y una de las funciones más importantes fue las exposiciones que se hicieron para itinerar por toda España y difundir el arte contemporáneo con programas educativos. Por lo tanto, la difusión que se hizo de arte contemporáneo fue muy, muy importante. Hemos realizado alrededor, desde el año 87 que hicimos la primera exposición, hasta hoy hemos realizado unas 150 exposiciones, o sea que no está mal en todos estos años. Pero actualmente la colección, aunque sigue la contemporaneidad, seguimos incorporando obras actuales, hay varias líneas de trabajo. El minimal, el povera, eso se acabó, se quedó allí. Tenemos obras muy emblemáticas, teníamos una instalación de Mario Merz, de Anselmo, tenemos obras de Pennone, son fantásticas, pero eso ya lo tenemos, se quedó ahí. La parte de pintura es muy importante en esta exposición, en esta colección, pero desde hace unos años, hará unos 10 años, enfatizamos una línea de trabajo que tiene que ver con estos artistas más políticos y que trabajan lo social. De alguna manera nos identificamos con la identidad de nuestra institución, que es una obra social y que gran parte de su actividad está centrada en solucionar o paliar de alguna manera problemas sociales. Entonces, aquí hay una línea muy interesante en la cual participan muchísimos artistas latinoamericanos, hay que decirlo, porque desde finales de los 90 empezamos a comprar bastantes artistas latinoamericanos. Pero la obra que inició toda esta línea de trabajo es una instalación de Bruce Nauman, no sé si la recordaréis, Shit in Your Head, Head on a Chair. No sé si ahora me detengo en explicarla, pero bueno, a partir de Nauman, luego con Mona Hatoum, con Doris Salcedo y bueno, una larga lista de nombres de artistas muy importantes, se ha construido esta línea de trabajo más social y más política. Gracias, Ninfa. Pablo, ahora quisiera que retomáramos un poco acerca del proyecto que estás empezando, porque creo que es un proyecto nuevo que se inscribe dentro de un museo que tiene una gran colección, una colección que se puede ver en los diferentes museos que tiene el Guggenheim. Y este nuevo proyecto se inscribe porque, no sé, tal vez encuentran que hay un vacío con relación a ciertas regiones del mundo. ¿De qué manera nos podrías contar cómo surge esta iniciativa? Bueno, antes de hablar de la iniciativa, creo que es importante hablar que el museo sí tiene una colección de arte latinoamericano, sí ha habido en diferentes momentos, ha entrado a formar parte de la colección diferentes obras, desde los años 30 hay Torres García, 40, 50 hay Wilfredo Lam, hay Mata, hay Tamayo de México, hay Lucio Fontana, si lo consideras mitad argentino. Hasta los años 60, que hubo un proyecto muy interesante que el entonces director Thomas Messer del Guggenheim viajó en 1964 por 8 capitales de América Latina para hacer una exposición de pintura latinoamericana que estuvo en el museo en el 66 y que enseñó como 80 pinturas de diferentes artistas, pintura básicamente informal. Él de alguna manera quería encontrar lo que llamaba la esencia del continente y no quería enseñar ni folclorismos ni arte abstracto que le parecía como vacío de la esencia de lo que era nuestro continente. Entonces, por ejemplo, vino a Colombia y estuvo hablando con Marta Travas, escribió cartas. Creo que de Colombia exhibió, por ejemplo, a Roldán, a Obregón. Fue a Brasil, fue a Argentina, fue a Chile, Perú,
México, en México estuvo en diálogo con Matías Geritz, pero no expone a Matías Geritz, expone a Tamayo. Venezuela, entran muchos sotos a la colección. Entonces, bueno, hubo un primer intento de mapear el continente en cuestión de lo que había en ese entonces. Lamentablemente viajó unos años antes. Si él hubiera ido en, por ejemplo, 67, 68, la colección hubiera sido totalmente diferente. Pero bueno, hay ese vestigio. Y más tarde, en los años 80, 90, entran obras de latinoamericanos ya afincados en Estados Unidos, Félix González Torres de Cuba, Ana Mendieta. En los 90 hay una exposición de arte brasileño, entonces entra mucho arte brasileño que antes estaba ausente en la colección. Y bueno, poco a poco así ha ido como formándose la colección a partir de diferentes momentos. Es, como les decía, es un museo privado, entonces las donaciones, bueno, por lo general la obra que entra es a partir de donaciones o de dinero que se le da al museo para adquirir obra. Entonces tampoco es, en este sentido, aunque parecería que es un museo que tiene mucho dinero, es una colección que se ha ido construyendo poco a poco. O sea, no tiene la capacidad adquisitiva de un MoMA, sino que es, en realidad creo que la colección del Guggenheim son 8.000 obras en total, ¿no? Entonces, creo que hay un fenómeno mundial que ha estado sucediendo quizás también otra vez en los últimos 10, 15 años, donde los lugares que se creían los centros del arte, en este caso Nueva York, Londres, lo que queda de París, se han dado cuenta de que si quieren seguir siendo centros, tienen que dejar de ser centros, ¿no? Lo que queda de París. No, y reconocer lo que está sucediendo en otros lados del mundo, porque si no lo hacen, bueno, las cosas van a seguir sucediendo, ¿no? En México hay una escena, en Bogotá hay una escena, en Sao Paulo hay una escena, en Buenos Aires hay una escena, y igual en otras ciudades de otros continentes. Y estas escenas se van desarrollando, hay artistas, hay instituciones que se van fortaleciendo. Y que si estas instituciones no están pendientes de lo que está sucediendo en otros lugares y no entran en diálogo con ellos, lo que van a tener es una visión incompleta del mundo, ¿no? Y una visión como cerrada del mundo. Entonces creo que la iniciativa a la que me han invitado a colaborar es parte de abrirse al mundo de una manera, digamos, menos colonialista que momentos anteriores donde el museo intentaba tener sucursales en todo el planeta, pero sí una manera de entrar en diálogo de una manera más tú a tú. La idea es que gracias a esta donación o a este programa del Banco UBS, el museo tiene ahora la capacidad de poder adquirir obras y entrar obras. Básicamente les interesa obra contemporánea. En mi caso estamos trabajando artistas nacidos más o menos post-68 hasta hoy día, y que entren en diálogo con la colección, con lo que ya existe en la colección, con la parte histórica de arte moderno, de arte contemporáneo. Y lo que yo estoy proponiendo además es que una cuarta parte del presupuesto vaya a llenar un vacío que existe dentro de la colección, que es el vacío de finales de los años 60, 70, 80. Y que sobre todo es un momento donde hubo gran presencia en Estados Unidos, pero sobre todo en Nueva York, de artistas latinoamericanos, muchos de los cuales estuvieron exiliados por las dictaduras o los regímenes represivos que había en sus países. Entonces también es una manera de llenar huecos que existen en la colección, de ponerle en diálogo con artistas que también están en esa época, y que de esa manera no estemos trabajando solamente con el arte de hoy o con la novedad, pero también darle un peso histórico y también como que la institución misma adquiera esta conciencia de que ya tiene esta historia y de que sigue trabajando con esa historia, ¿no? Que no es solo este momento y no es solo este programa, sino que es una manera de fortalecer lo que ya existe dentro del museo. Para terminar, bueno, el proyecto no es solamente coleccionar, sino que tiene otros componentes importantes, que son el componente educativo, un fuerte componente educativo, una fuerte parte de web, porque también, bueno, está consciente de que está coleccionando latinoamericano, pero que quizás mucha gente de Latinoamérica no va a poder ir al museo a ver la colección allá, entonces que esté muy presente también en la parte web, que exista en los diferentes idiomas, bueno, al menos en español y portugués, que están en el continente, y que haya un elemento, digamos, casi expositivo dentro de la red.
y que, bueno, al final las adquisiciones que entren a formar parte de la colección van a formar parte de una exposición que va a haber en el museo, y la idea es que esa exposición también viaje por América Latina y por algunos museos de Europa. Después hablamos más de la visibilización de las diferentes colecciones. Ana, quisiera que habláramos un poquito acerca de cómo se constituye una colección, porque cómo funciona, son asesora a diferentes personas, muchas personas, qué identidad tiene cada colección, cómo se le aconseja al coleccionista qué comprar, qué no comprar, qué identidad se le da a la colección. Bueno, es más fácil tratar de hablar sobre todo esto utilizando algunos casos con los cuales hemos trabajado. Nosotros tenemos, en el caso particular nuestro, nosotros somos de origen latinoamericano, llevamos muchos años viviendo en Estados Unidos y viajando por el mundo viendo el arte. Lo que significa, yo personalmente trabajé en la casa de subastas Christie's por más de 9 años y terminé como directora del departamento latinoamericano. Inclusive mis estudios fueron dedicados en gran parte a Latinoamérica y por ende el tipo de coleccionismo con el cual nosotros trabajamos en particular es un coleccionismo que siempre tiene como base o como dirección o como interés dentro de su colección el continente latinoamericano. Ahora, a partir de eso, también tenemos una visión internacional, somos contemporáneos, personalmente nos interesa el arte contemporáneo, entonces nuestra visión por obvias razones se vuelve bastante internacional. ¿Cómo trabajamos con la gente? Primero hay una introducción que generalmente es a través de amigos o gente que tiene interés en el arte y gente que tiene curiosidad por el medio y que tiene curiosidad por eventualmente tener una colección o poseer obra o ha comprado obra pero no sabe muy bien qué hacer con esa obra y que justamente, y lo mencionaba Ninfa en un momento, muchas veces tiene muchas obras en el closet que ya no le gustan tanto o quiere cambiar de gusto. Entonces comenzamos en ese momento el diálogo muy particular, muy íntimo con la persona para tratar de entender un poco cuál es el propósito de su colección. Ahora, cuando digo cuál es el propósito de la colección, las colecciones institucionales, por supuesto, tienen un compromiso social o un compromiso con la historia o un compromiso con el país que es diferente al que puede llegar a tener un coleccionista privado. No obstante, todo coleccionista privado tiene un objetivo y muchas veces ese objetivo termina siendo un objetivo social y también termina siendo una especie de participar y de promover las artes a nivel local e internacional y de dejar obra, muchas veces dejar la obra en instituciones públicas o crear su propia institución. Entonces, una vez que tenemos claro ese tipo de propósito de la colección, empezamos a hablar de su gusto, qué le gusta y por qué le gusta. Ahora, también lo decía Pablo, que parte del programa de VS y de MAP es la educación. Para nosotros es muy importante también tener ese diálogo con la persona individual y tratar de exponerlo a nuevas ideas y a nuevas tendencias con educación, con contexto histórico, con contexto político, con contexto literario. Si trabaja uno en algunos casos con Brasil, por ejemplo, con un excelente contexto musical y tratar de darle más información para que cuando vea las manifestaciones artísticas a las cuales por naturaleza está atraído, empiece a entender que detrás de eso hay un contenido, hay un pensamiento y hay una idea. Una vez que tenemos eso claro, empezamos a limitar esa idea y tratar de buscarle un hilo conductor. En algunos casos particulares, en algunos casos es la geometría, y es ver cómo la geometría pasa de Europa a través de Argentina, Brasil, Venezuela, a mediados en 1945 en adelante, y ver cómo esa geometría ha ido influyendo a artistas más jóvenes y de diferentes generaciones. Esa es una colección en particular. Tenemos otras colecciones que están muy vinculadas con obras que no necesariamente pertenecen a un tipo, a un medio o a un formalismo como la abstracción, sino que tienen un contenido más social y más político y que revisan un poco la participación del artista como crítico o como vocero de algún tipo de problema o situación social.
Y así vamos tratando de organizar las exposiciones. Algunas son más históricas que otras. Por supuesto, el presupuesto siempre es un tema que limita, y nosotros creemos en dos cosas, en varias cosas, pero una de ellas es que las limitaciones traen creatividad. Otra de ellas es que la colección tiene que permitir que las obras hablen y cuenten su propia historia. Creemos que los objetos de arte y que en general los objetos tienen una vida propia y hay que respetarla, y la labor del coleccionista es permitirle a sus objetos que tengan esa vida propia y que se pueda respetar y que se pueda difundir. Y así poco a poco vamos trabajando, pero para nosotros es muy importante que el coleccionista participe activamente con nosotros en el diálogo y en la búsqueda de aquellas cosas que finalmente lo van llevando a tener una colección coherente. Bueno, quisiera que habláramos ahora un poco de cómo se visibilizan esas colecciones. Por ejemplo, en el caso particular de la Caixa, ahora que se han acercado al MACBA, creo que hay una nueva, digamos, gran colección. Se unen las dos colecciones y han empezado a hacer exposiciones conjuntas, pero también tienen los espacios, hay como diferentes formas de mostrar lo que tienen y de hacer lecturas de lo que han comprado. Sí, en el 2010 hicimos un movimiento realmente importante. Nosotros, como colección corporativa pero pública, bien, enseñábamos las obras de forma temática en nuestros centros, o éramos invitados en salas salas públicas de exposición de España o incluso fuera en el extranjero. Pero en el 2010 firmamos un acuerdo con el Museo de Arte Contemporáneo, lo que llamamos MACBA, de trabajar conjuntamente las dos colecciones. Son dos colecciones muy diferentes, pero de alguna manera complementarias. La colección del MACBA tiene una parte realmente importante, que es la de los años 60 y 70, y en cambio nosotros, esto es una cosa que no he dicho antes, nuestra colección se centra exclusivamente en el arte desde los 80 hasta la actualidad. La parte de los 80 es realmente importante, es muy emblemática, con obras fundamentales. Por lo tanto, ellos, en cambio, el MACBA, los años 80 es prácticamente vacía, no tienen casi nada. Entonces, realmente nos acoplamos muy bien y juntos formamos una colección muy importante, una de las más importantes del sur de Europa, según nos han dicho. Y lo que hacemos es trabajar conjuntamente, no solamente exposiciones, que ya hemos realizado varios en estos 3 años, una de ellas en el MOAC en México, sino también discutimos, y esto es lo interesante y lo complejo, discutimos las adquisiciones conjuntamente. Lo que hemos hecho es juntar los dos consejos asesores. Como he dicho antes, siempre compramos con un consejo asesor, y el MACBA también. Y los hemos juntado y nos reunimos para discutir las adquisiciones juntos. ¿Pero cómo? Claro. No queremos una fusión absoluta ni nos queremos homogeneizar, sino que queremos mantener la identidad de cada una de las colecciones. Pero queremos ser muy complementarias. Por lo tanto, eso realmente, las reuniones son complejas, difíciles, pero creo que lo estamos consiguiendo. Y bien, discutimos las compras atendiendo a cada una de las colecciones. Aparte de estos dos aspectos, exposiciones y adquisiciones, también hemos empezado a trabajar juntos en programas educativos
en relación a las colecciones. Eso es realmente complejo porque somos dos instituciones muy diferentes y lo primero que hemos tenido que hacer es trabajar los equipos, que son muy, muy diferentes. O sea que es un trabajo institucional, no solamente son las colecciones, sino que hay mucho trabajo detrás. Y estamos en esta aventura. Para nosotros es importante esta fusión porque adquirimos un discurso muy propio del museo. Para ellos es importante la fusión porque pueden trabajar con obras muy importantes, que son las que tiene la Caixa. Y en esta situación estamos en estos momentos. Pablo, cuéntanos qué estás pensando. ¿De qué manera? Porque bueno, estás ahora como en todo ese proceso de investigar, de buscar, de viajar mucho, porque creo que es una de las partes fundamentales de este proyecto, que tiene un periodo muy específico de 2 años, creo, y todo ese momento de poder conocer los artistas, ir a diferentes lugares, como que va a ser muy importante en la investigación. Pero después de esto va a haber cómo va a ser la forma de adquisición. Hay un comité, imagino, cómo es la estructura, la estrategia. Bueno, estamos en este proceso, es en la parte de investigación, como tú dices, implica mucho viaje. Creo que parte de la cuestión por la que me habrán elegido es porque ya llevaba yo mucha investigación hecha y muchos viajes hechos. Entonces, de alguna manera, bueno, estamos complementando o dándole continuidad a esas investigaciones que yo había hecho antes de ingresar al museo. Creo que básicamente en los artistas post-68 hay diferentes, nacidos post-68, hay diferentes líneas que me interesan, líneas de trabajo. Algunas nada más por hablar así rápido, pero por ejemplo la relación con la modernidad, la relación con la idea de lo tropical, y lo tropical como alternativa a construcciones de identidad construidas desde fuera. Otra tiene que ver con cómo se han enfrentado a sus políticas locales, cómo se han enfrentado al neoliberalismo. Entonces, básicamente, como encontrar cómo una generación de artistas a partir de diferentes lugares han dado respuestas a su propio entorno y a lo que afecta su entorno. Y de alguna manera la intención es construir una especie de red donde se pongan en juego o un rompecabezas donde de todas estas piezas vayan armando una especie de panorama de qué es lo que podría ser el arte latinoamericano visto en Nueva York hoy día, ¿no? Entonces, bueno, no creo que se pretenda hacer la colección definitiva de arte latinoamericano, ni la exposición definitiva, pero sí dar una visión de lo que podría ser hoy en día el arte latinoamericano, hoy en 2013, 2014, a partir de lo que esta generación, que más o menos es mi generación, ha estado produciendo, y esto puesto en diálogo con el museo. Entonces, bueno, como dije, estamos en la parte de investigación. A partir de ahí se entra en diálogo con el mismo museo, se analizan cada artista, cada propuesta y se arma una constelación a partir de todo esto. Entonces, bueno, ahí es donde vamos ahora. Bueno, ahora el tiempo ha pasado muy rápido, ya casi tenemos que irnos, pero quisiera abrir el micrófono al público. Creo que la conversación ha sido muy interesante. Cada institución, cada proyecto implica muchos aspectos con relación a una colección, cómo hacerla, cómo no hacerla. Si hay preguntas, por favor levanten la mano y acá tenemos un micrófono. Buenas tardes, mucho gusto, soy Sebastián Blanco y soy artista. Entonces, en ese sentido tengo una incógnita como artista, y ustedes hablan de las colecciones y siempre nombran a los artistas que más se nombran en todas las galerías y los que más venden, los que tienen más nombre, ¿no? Y mi pregunta es, ¿una colección seria? Porque escuché el término ahí, colección seria. ¿A qué se refiere? ¿O ustedes cómo evalúan al artista, por ejemplo? ¿Cómo evalúan sus colecciones? Ya dicen que por sus temas también, pero igual buscan ciertos artistas en especiales, o sea, que tengan cierto renombre, o cómo, digamos, entre el artista independiente ahí,
¿O ustedes para encontrar a las obras y los artistas son directamente con las galerías o el medio que les demuestra como las obras contemporáneas, por así decirlo? Todos ustedes. La pregunta. ¿Me dejáis contestar? A ver, nosotros empezamos la colección con artistas muy jóvenes. Los que he citado antes, los artistas españoles, eran totalmente desconocidos. Luego empezamos a construir una historia y lo que hemos pretendido hacer es una memoria de un momento, pero hemos coleccionado artistas jóvenes y artistas de gran renombre. De hecho, en esta colección hemos apostado mucho por artistas jóvenes, especialmente en los años 80 y 90. De hecho, la fundación tenía un lugar muy importante. Era una especie de project room que teníamos en el centro de la ciudad. Por allí han pasado muchísimos artistas que en un principio eran totalmente desconocidos, ahora son muy importantes. Piensa que este project room lo tuvimos durante 20 años y esa fue una gran fuente de adquisición. Veíamos era una sala experimental y desde allí incorporamos a muchos artistas. Fue una gran labor. Y actualmente tanto jóvenes como reconocidos seguimos adquiriendo, no tanto los grandes, porque los presupuestos últimamente han bajado sensiblemente y ya no podemos coleccionar según qué artistas. Y respecto a los qué presupuestos compramos, han bajado y los precios han subido, ¿no? Exacto. Exactamente. Y respecto a dónde compramos, nosotros siempre compramos en galerías de arte, pero algunas veces hemos comprado directamente a algún artista cuando no tenía galería. Pero en eso sí que somos muy respetuosos y compramos a galerías. ¿Te referías a eso, no? Sí. Igual galerías Perdón, yo creo que una de las labores de la gente que está metida en el coleccionismo y está metida como curador o director es promover, y lo que hace Pablo mucho que en la investigación es conocer gente nueva. Y es cuestión de tener un diálogo con un curador o una persona, pero dentro de lo que es la costumbre, lo que es la ética del mercado y que tanto una institución como una persona privada tiene que mantener, si el artista tiene galería, la compra se hace a través de la galería. Yo quisiera añadir algo. La investigación no se hace en las galerías, la investigación se hace visitando a los artistas en los estudios, muchas veces viendo las exposiciones que los colegas curadores hacen en los museos, en los centros de arte. Y las galerías son plataformas de visibilidad. Las ferias son un espacio, como hablábamos estos días, es un espacio catalizador en el que se encuentran reunidas muchísimas galerías con muchísimas propuestas de diferentes lugares del país o del mundo, y en ese sentido son muy importantes porque permiten dar un panorama, pero no quiere decir que ese sea el único lugar al que tú vas y compras. En la medida en que el curador o el asesor sea curioso, le interese profundizar más en un artista, en un tema, en una región, pues obviamente encuentra los mecanismos para conocer mejor y aproximarse mejor a lo que le interesa. ¿Ibas a decir algo, Pablo? No, que parte de nuestro trabajo consiste en ver todo. O sea, si venimos a Bogotá, ya estamos aquí en Bogotá, no solamente venimos a la feria, sino intentamos de ver a las más exposiciones posibles, ir a ver a los más artistas que se pueda, ver todo tipo de espacios, desde espacios alternativos, espacios jóvenes, espacios autogestionados, galerías comerciales, instituciones y demás. Ahí sí es donde en cada localidad, y ahí es donde uno se da cuenta, bueno, qué funciona y qué no, donde las instituciones locales
están cumpliendo su función de darle los espacios a los artistas de cada localidad, ¿no? Y eso ya no nos corresponde a nosotros como instituciones que estamos en otras locaciones a hacer. Esas son labores que hay que luchar cada quien en sus lugares para que estas cosas suceden, si es que no están sucediendo. Creo que, por ejemplo, la feria, y en este caso yo he estado viniendo a Bogotá desde el 2001, gracias a Marinés, que fue la primera que me invitó en aquella ocasión, y creo que he visto un cambio radical que ha sucedido en este país y en Bogotá, pero sin embargo todavía hay mucho por hacer. Y creo que la feria sí ha contribuido a que muchas de estas cosas sucedan. El que haya por ejemplo, el pabellón Arte Cámara, donde se le da el espacio a la gente joven, para mí ha sido un lugar donde he descubierto a muchos artistas que antes no sabía. Por ejemplo, yo a Angélica Teuta, la primera vez que la vi fue... Artistas y curadores, porque también en los curadores jóvenes que están haciendo una labor muy importante. Entonces, bueno, nada más como hablar de que existe este campo ampliado y que nuestra labor no solamente es de un día, o sea, que es una labor que todos llevamos años trabajando y años construyendo el trabajo que hacemos, y que por eso es que trabajamos para estas instituciones, porque les traemos este conocimiento que tenemos, ¿no? ¿Puedo? Ya sé que no compro nada, entonces puede ser que no interesa lo que puedo decir, pero creo que es una buena pregunta, porque lo que nos preocupa mucho en Barcelona es justamente la desaparición de lo que menciona Pablo, de los otros espacios, que son espacios, estudios, centros de producción, etcétera, y la Sala Moncada, es cierto, de la calle hacía una labor impresionante y cerró, y esto fue doloroso, porque es todo un ecosistema, ¿no? Es como para lo tropical, o sea, la selva, la huerta, todo esto es muy importante, y es un proyecto colectivo de mantenerlo. Y eso sí que pienso como institución que nos toca también cuidar de esto. Por ejemplo, nosotros abrimos ahora un proyecto con 36 artistas, y voy a confesar algo aquí público, no les he visto. Pero confío en las asociaciones de artistas, porque a nivel institucional, que considero en la institución Ana o tú, o sea, constituirse como persona pública, y un artista lo es nuestra labor de ver cómo se hace, porque esta gente hace buen trabajo. Pero es cierto que para llegar a un estudio alguien tiene que decir, vas por ahí, o alguien, o sea, que es realmente una cadena muy personal y humana. Hola, yo soy Pedro, soy arquitecto. Tengo una pregunta para Ana, simplemente me da curiosidad del mundo del arte, y es que entiendo que asesoras a personas que quieren, digamos, una colección con una línea específica o una vocación social o algo, pero ¿cómo funciona la asesoría cuando es una persona que simplemente quiere un tema de inversión, como de moverse, de hacer dinero? Es otro juego. Hay una cantidad de estudios de mercado en este momento, que son los estudios que hacen las grandes instituciones como May & Moses o Art Index y otro tipo de mediciones que son bastante financieras. Y ese juego responde a una serie de clasificaciones que son absolutamente numéricas. Es un artista que tiene un mercado que puede ser relativamente leído por el volumen, por los resultados, por el valor, por el tipo de mercado que tiene, y termina siendo un mercado de lo que llaman dentro del mercado financiero de blue chip. Honestamente es el área que a nosotros menos nos interesa, y la verdad es que para las colecciones privadas con las que trabajamos es un área que tratamos de no involucrar. En otras palabras, ha habido dentro de todas las colecciones que hemos hablado una gran valorización de la obra, pero es una valorización que se ha dado a través de la historia y no necesariamente a través del mercado del arte. Aquí adelante. Buenas tardes, yo soy pintor. La pregunta es para todos los, digamos, los directores de galerías. Yo veo un problema. Bueno, mi nombre es Jaime Moncada, soy de la Universidad Nacional y soy egresado de la Nacional y soy pintor. Pero yo veo un problema desde la perspectiva de
Yo voy a hablar a mí me interesan dos lenguajes, el dibujo y la pintura. No me interesan los otros lenguajes de la instalación y el performance, sino como pintores que están, como decir, en una generación intermedia hacia abajo. Yo me refiero es que no tienen un prestigio ni tienen un alto nivel y que no están en las galerías, que no están en las colecciones, digamos, sino que están escondidos y que ellos mismos venden a sus propios coleccionistas, digamos, grandes pintores. ¿Cómo hacen ustedes para capturar esos pintores? Y si tienen la oportunidad de entrar a una galería de esta naturaleza, digamos, por ejemplo, como el Guggenheim o como la Antonio Tapies. Esa sería una pregunta, no sé si suene como coherente, digamos. Son como pintores o dibujantes escondidos que trabajan en forma independiente, pero no los conocen, digamos, no trabajan con galerías, sino trabajan directamente con el coleccionista. ¿Sí? Y otro aspecto que yo veo es qué parámetros pueden tener desde el punto de vista técnico y artístico para seleccionar esos pintores. Digamos, si hubiera un pintor que le interesara a la galería, digamos, si tienen que tener un alto nivel, digamos, de hoja de vida, si tienen que haber expuesto, porque yo veo que los grandes artistas que exponen en estos museos son artistas muy reconocidos. Entonces yo quería saber qué oportunidad tiene esa clase de pintores o dibujantes que están como escondidos en una generación muy intermedia hacia abajo. No sé si la pregunta es bien planteada, no sé cómo la entiendo. De pronto contesto yo que he sido tan institucional los últimos años. Yo creo que uno de los deberes de los museos es tener un espacio de investigación, es ser una plataforma de conocimiento principalmente, pero también un espacio en el que los jóvenes artistas o los no tan jóvenes tengan la posibilidad de mostrar su trabajo. No siempre sucede y no siempre los museos o los centros de arte tienen esta apertura, pero creo que es una de sus funciones básicas. Y particularmente, por ejemplo, la Luis Ángel Arango inició hace muchos años, cuando Carolina Ponce de León estuvo a cargo de la institución, un proyecto muy interesante que se llamaba Nuevos Nombres, y que en su momento yo era muy joven, yo tenía 16 años, muchísimos de los jóvenes artistas que son los artistas conocidos hicieron sus exposiciones en este lugar, y fue un lugar realmente importante, un lugar de experimentación. Creo que el museo debe serlo, un lugar de experimentación, pero también creo que no debemos dejar todo en manos de las instituciones, y Colombia particularmente es un país ejemplar en ese sentido, porque muchísimos artistas jóvenes y no tan jóvenes han creado sus propios espacios. Creo que a nivel político como a nivel cultural no debemos dejar que los otros decidan lo que tenemos que hacer, tenemos que tomar la iniciativa, y en ese sentido en Medellín, en Cali, en Bogotá hay muchos espacios en Barranquilla, en Pereira, en Bucaramanga, hay espacios creados por jóvenes artistas, no tan jóvenes como lo digo. Por ejemplo, Óscar Muñoz creó Lugar a Dudas, es realmente un espacio fantástico en el que no solamente ocurre el arte contemporáneo, ocurren muchas otras cosas más. Es un lugar experimental, seguramente inspirado en lo que pasó en el Cali de los 70s, en Ciudad Solar, en Andrés Caicedo, en todo ese grupo. Entonces lo ideal sería que haya mucha Ciudad Solar, porque de ahí es que surgen las grandes iniciativas. Los museos simplemente tienen un radar, las galerías tienen otro, los asesores tienen otro, los que hacen las colecciones tienen otro. Entonces creo que no hay que siempre esperar a que te busquen, sino más bien hacer las propias cosas y hacerse visible. ¿Hay otra pregunta por acá, de este lado, creo? Acá. Buenas tardes. Mi pregunta va: ¿qué pasa cuando las colecciones se llenan de obras en el desbound, ya sea porque cambia el tema de colección, porque le apostaron a algún artista que no funcionó, o porque ya se llenan de obras que no se vuelven interesantes, como en el caso de la Caixa que nos contabas? Simplemente se archivan, o es normal que las colecciones saquen a la venta obras que se comercialicen porque ya no son tan interesantes para la colección pública o privada, o que se saquen a la venta porque es rentable, porque se ha valorizado? A ver, los nombres que he dicho antes quizás no son nombres que sean internacionales, pero sí que funcionan son obras que sí que funcionan en nuestro país. Son artistas reconocidos y las obras que tenemos están bien, pero crean la historia de nuestro propio país. Ahora bien, es cierto que en los almacenes hay obras
que expusimos quizás en los 80 y no hemos vuelto a exponer. Pero forman parte de una historia. De hecho, es difícil abandonar o despreciar algunas obras que compramos hace tanto tiempo. Por eso, porque crean nuestra historia. Por ejemplo, este año hemos hecho está en estos momentos en exposición en el CaixaForum de Barcelona, una exposición grande con las dos colecciones MACBA Caixa, y hemos sacado del armario unas cuantas obras de artistas españoles que no se veían desde hacía como 12 o 13 años. Eso ha sido un rescate interesante y bueno. Las obras se mantienen, las hemos relacionado con artistas internacionales y han aguantado el tipo muy bien. O sea que, bien, hay veces que no las utiliza, bueno, durante años han estado en el armario, pero forman parte de nuestra historia y es importante mantenerlas. Pero también hay que decir que hay obras que difícilmente han resistido el paso del tiempo. Tenemos algunas obras de artistas conocidos, pero que son obras de juventud, obras muy experimentales de algunos artistas. Algunos de ellos me han dicho, me han rogado que no expusiéramos esas obras nunca. Claro, entonces, ¿qué haces con eso? ¿Lo mantienes en el almacén durante siglos? Una de las soluciones, y hemos hablado con estos artistas, es hacer un cambio. Es decir, no te expongo esta obra, muy bien, ¿la quieres tú? Y a cambio me das una que nos interese, más reciente o que nos interese. Y en eso algunos artistas están por la labor, naturalmente. Otras obras son de artistas que trabajaron y tuvieron un gran nombre en los 80 y hoy ni son artistas y han desaparecido de la faz de la tierra casi. Con este tipo de obras claro, es muy difícil. No las podemos vender porque tampoco es que no tienen ningún valor. Y entonces están allí en el limbo de nuestros almacenes esperando saber qué hacer. Es uno de los problemas de la colección y del coleccionar de arte contemporáneo, porque coleccionar arte contemporáneo siempre es un reto y es una aventura que no sabes bien qué va a suceder con esa obra después yo qué sé, de 30 años, especialmente si coleccionas gente joven, obras de juventud. ¿Queréis añadir algo? Bueno, también particularmente en los Estados Unidos la política de accesión de obras es muy complicada, entonces muchas veces las instituciones como tal tienen problemas, no solamente los filosóficos de los cuales menciona Ninfa que todo el mundo tiene, sino también unos prácticos, y es que su política frente a la sociedad no les permite vender obra. Pero en el caso del coleccionista privado, el coleccionista privado tiene muchísima más movilidad y más allá de las preguntas nuevamente que Ninfa hace, existen medios de circulación, principalmente las casas de subastas, las mismas galerías o mismos intercambios que puede haber entre mercado secundario, que es que no necesariamente son, pues, que son con galerías que se dedican a obras que ya salieron del taller del artista y han tenido una vida fuera de él. Pero es un tema, yo creo que parte de lo que hemos hablado es cómo el coleccionismo además tiene diferentes momentos y en todos los casos hemos hablado de formas en que la misma política de coleccionismo dentro de una colección cambia o el foco cambia. Y eso es muy válido y es parte de lo lindo que es estar metido a largo plazo en el medio del arte. Cómo va cambiando, en muchos casos porque te dejan los artistas porque ya están muy costosos, en otros casos porque cambia el gusto, en otros casos porque cambia la política, en otros casos porque cambia la gente. Cada uno de nosotros trae una visión diferente y eso puede cambiar. Y hay que respetarlo y hay que dejarlo y hay que hacerlo, como dice Ninfa, con toda la conciencia de ver qué has hecho,
dónde estás y para dónde quieres ir. ¿Quieres añadir algo, Pablo? Se nos está acabando el tiempo, pero... Y nuestro otro amigo se fue, el que estaba aquí sentado. No, que la historia actúa de maneras insospechadas, ¿no? Que nunca sabemos, tanto el pintor, como usted dice, el pintor, que nadie se está dando cuenta. De pronto, quizás en 100 años, alguien se da cuenta que la obra era extraordinaria y hablaba de un determinado momento histórico, o que había algo ahí que de pronto le habla al futuro. Yo creo que lo mismo sucede también con las piezas que entran a museos, ¿no? Que si entraron fue por algo, y que parte de la función del museo o de la institución es, bueno, que lo que está ahí esté disponible en ese momento, pero también guardarlo para futuro. Entonces, bueno, que ahí están esas semillas y están esas... que es una cápsula de tiempo donde se contiene este conocimiento para generaciones futuras, ¿no? Entonces tampoco no somos nosotros nadie para juzgar, y que también si alguien lo escogió antes, bueno, por algo fue que entraron esas obras, ¿no? Entonces... ¿Una última pregunta? Sí, buenas noches para Ninfa. Cuando estaba escuchando tu presentación me entró mucha nostalgia ese primer espacio de la Caixa, ahí en Paseo San Joan. Creo que todos los que vivimos en Barcelona en alguna época genera una intimidad distinta a lo que vemos ahora en el nuevo espacio del CaixaForum. Recuerdo la de Frida Kahlo, por ejemplo, o Sophie Kahlo. ¿Qué sientes con esa transformación de espacio, el espacio íntimo, pequeño, casi casa, a ese espacio espectáculo, espectacular, que se ha convertido en el nuevo espacio, que es maravilloso, pero que genera una relación distinta de intimidad del espectador con la obra? Creo que es un punto que nos ha tocado acá, que hablan de la colección, el contenido del contenedor, pero no en el espectador, y es muy distinta la relación entre un espacio pequeño, íntimo, a ese espacio con 400.000 turistas alrededor, y este espectáculo que se convierte en las nuevas instituciones cuando ya crecen tanto y crean ya una cosa distinta. Sí, es cierto. Yo empecé en Paseo San Joan, en ese espacio íntimo. Empecé allí a trabajar. Realmente el cambio es notable. Pero mira, cuando estábamos en el Paseo San Juan, prácticamente no podíamos exponer nuestra colección. Teníamos obras inmensas, teníamos grandes instalaciones que en el Paseo de San Juan no se podían instalar. Por ejemplo, la instalación, no sé si la has visto, de Joseph Beuys, de Cunelis, de Mario Mers, de todos estos grandes artistas, era imposible porque el espacio era pequeño. De hecho, la idea de cambiar de espacio venía motivada por la colección. Desde que se creó en el año 85, el objetivo era tener un espacio permanente de exposición. Las cosas han cambiado, ya no es permanente, pero sí que necesitábamos un espacio para exponerlo. Y ese fue el inicio de CaixaForum, ese fue el motivo de inaugurar CaixaForum. Estuvimos buscando durante mucho tiempo un espacio. Finalmente encontramos uno que pertenecía a la Caixa. Luego, bien, la vida cambia, las instituciones cambian, los directores cambian. Y bueno, pues la institución con CaixaForum ha dado un giro de 180 grados y lo que intentamos es pues hacer un programa de arte para todos los públicos. Quizás en CaixaForum en el Paseo de San Joan iba dirigido a un tipo de público, y ahora tenemos una variedad increíble de públicos. Y eso por ahí hemos ganado también. Sí que hay mucho espectáculo, es cierto, pero bueno, es una de cal y una de arena lo que intentamos hacer. Piensa que recibimos 1 millón de visitantes anuales, es mucho. Bien, ahora ya no, era gratis. Vamos a ver, hace un mes hay una tarifa de entrada, son 4 euros. Vamos a ver lo que va a pasar. Estamos en fase de experimentación. Bueno, pues creo que ya es el momento de terminar. Ha sido una semana realmente extraordinaria y quiero personalmente agradecer a la feria y a María Paz Gaviria
el habernos dado la posibilidad de invitar a personas tan increíbles como las que tenemos hoy. Los 4 días han sido muy provechosos para todos, tanto para el público como para las personas que hemos invitado. Ya adivinamos muchas futuras colaboraciones. Me gusta muchísimo, como dice el compañero de La Ruana, invitar gente a Colombia. Yo no vivo acá, de manera que cuando invito gente es una posibilidad que tengo de ver el país, ver la ciudad con otros ojos, aprender cosas nuevas y renovar mi idea del país. De manera que también gracias a ustedes por venir. Todos los días hemos tenido sala llena, pensábamos que no, estábamos totalmente equivocados, así que esperemos que el año próximo este espacio continúe y que ustedes, que son los que hacen que el espacio continúe, vengan, nos acompañen y también participen activamente. Gracias.